Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de la Costa del programa de Ingeniería Civil del sexto semestre y en esta ocasión estaremos presentando nuestro proyecto de vida con un video tutorial que tiene que ver con curvas espirales. Estaremos presentando a continuación un video referente al tema y un ejercicio que ilustrará toda la información. Bueno, a continuación estaremos explicando el tema del diseño de alineamiento horizontal, curvas espirales de transición. Bueno, básicamente una curva circular presenta un cambio brusco y puntual de curvatura ocasionado, a su vez un cambio inmediato en la fuerza centrífuga. Lo anterior obliga a los conductores a desarrollar una trayectoria errónea durante un tramo de vía, principalmente a la entrada y salida de las curvas mientras se asimila el cambio de dicha fuerza centrífuga. Por la razón expuesta anteriormente, se ha hecho necesario implementar una curva de transición que permita un cambio gradual de curvatura entre una recta y una curva circular, mejorando de manera sostenible la comodidad, seguridad y estética de una vía. Bueno, las curvas espirales. Básicamente las curvas espirales se utilizan como una curva de transición que proporciona un cambio gradual desde un tramo recto a un tramo circular. Las espirales resultan de gran necesidad en curvas de velocidad elevada y proporcionan trazados seguros, cómodos y estéticos. Bueno, una de las ventajas de la utilización de estas curvas espirales que permite un cambio de curvatura gradual, cómodo, entre los elementos con un radio de curvatura infinito y un elemento con radio de curvatura constante. Permiten ajustar el trazado de la vía a la trayectoria recorrida por los vehículos en las curvas, evitando que estos invadan el otro carril. También brindan una mejor apariencia a la carretera, incrementa la visibilidad, permite reemplazar las largas tangentes por curvas cómodas y seguras sin alargar mucho la longitud de la vía y sin afectar la visibilidad. Facilitan el cambio en el ancho de la calzada en curvas donde, de acuerdo a su radio principalmente, se requiere un ancho adicional. Bueno, a continuación presentamos los elementos que conforman una espiral, que son la longitud de curva espiral. También tenemos el ángulo delta o deflexión de la curva espiral, que es este que podemos observar acá. También tenemos la coordenada XG, que es la coordenada X de la espiral en el punto S y CE, y lo podemos observar, donde también se encuentra la coordenada YE. También tenemos delta R, disloque, la abscisa media, tenemos la tangente de la curva de la distancia, la tangente de entrada menos el PI y PI menos la tangente de entrada. También tenemos la tangente larga, que es la distancia entre el TE o el ET, aquí lo podemos observar. Tenemos la tangente corta, la distancia entre el P y E y el punto S o CE. También tenemos la cuerda larga de la espiral, línea que une el TE con el EC y CE con TE. También tenemos el punto TE, que es punto del palme entre la recta y la espiral, aquí lo podemos observar. También tenemos el punto EC, el punto del palme entre la espiral y el arco circular, básicamente aquí lo podemos observar. También vamos a tener el punto CE y el punto ET. Curva espiral circular espiral. Básicamente los elementos que conforman son la tangente de entrada de la curva, lo podemos observar, punto entre el TE y el PI, que es la externa, que es esta distancia que observamos aquí entre el PI y la curva, en la deflexión de la curva, que básicamente son estos dos ángulos que podemos observar aquí. La suma de estos dos van a formar la deflexión de la curva, el radio de la curva circular, básicamente la distancia que tenemos desde acá hasta un punto de la curvatura. Tenemos el ángulo de la cuerda larga de la espiral, dado la curvatura circular, la longitud curva circular. También tenemos las coordenadas XM y YM, son las coordenadas
centro de curva circular. Bueno, ascenso de las curvas espiral, circular, espiral. La curva circular con espirales de transición a la entrada y la salida se puede obtener de la siguiente manera. Pues, para obtener el punto de la tangente, la abscisa, la tangente espiral, vamos a tener que va a ser igual al punto PI menos la tangente de entrada. Para obtener la abscisa de la espiral círculo, el punto pues vamos a tener que va a ser igual a la tangente, al punto TE más la longitud de la espiral. Tenemos que también que el punto círculo espiral va a ser igual a este, que es el anterior, que sería el punto espiral círculo más la longitud de la cuerda. Y también tenemos que el punto ET, que es espiral tangente, pues va a ser igual al círculo espiral más la longitud de la cuerda. Ecuaciones para solución de ejercicio de curva espiral, círculo espiral. Básicamente las ecuaciones que vamos a utilizar para definir cada uno de los parámetros o elementos que forman la curva, pues son los siguientes. Tenemos el parámetro de la espiral, tenemos un ángulo de flexión de la espiral, donde podemos encontrar que podemos hallar el ángulo ya sea en radianes o en grados sexagesimales. También tenemos un ángulo central de la curva circular desplazada, coordenadas cartesianas del EC respecto al eje de X, y también tenemos el disloque o desplazamiento de la curva circular. También podemos hallar con estas ecuaciones coordenadas cartesianas del centro de la curva circular desplazada respecto a los ejes de X. También podemos calcular la tangente de la curva espiral circular espiral. Acá tenemos la externa de la curva espiral círculo espiral, la tangente larga y la tangente corta respectivamente para la curva espiral. También tenemos ecuación de la cuerda larga de la espiral de flexión para el EC, longitud del tramo circular de la curva espiral círculo espiral y el grado de la curva, altura de la curva circular. A continuación también tenemos la curva espiral espiral. Bueno, este tipo de curva se presenta principalmente cuando su deflexión es pequeña, normalmente por debajo de los 30 grados. Y la mayoría de los ingenieros prefieren utilizar la curva espiral espiral por varias razones. Una es que simplifica los cálculos ya que no existen los elementos de la curva circular. Se reducen también los trabajos de localización del terreno, facilita un mejor control de cierre en el campo y permite una mayor flexibilización de los cálculos. Es decir, la curva espiral espiral va a tener menos elementos que la curva espiral círculo espiral. Por eso, digamos que es una buena forma, un buen método su utilización, porque vamos a economizarnos la realización de muchos cálculos. A continuación, este es el gráfico. Podemos observar el gráfico de la curva espiral espiral y los diferentes elementos que la conforman. Ecuaciones para la solución de ejercicio de curva espiral espiral. Vemos que aquí el ángulo E, que es dividir el ángulo de flexión entre 2, la longitud de la espiral, la externa, la tangente de entrada, el radio del círculo, la longitud de la espiral. Bueno, el zigzag de la curva espiral espiral, como no existe longitud circular en este tipo de curvas, se tiene entonces que el punto tangente espiral va a ser igual al PI menos la tangente de entrada. El punto espiral espiral pues va a ser igual al punto que es el tangente espiral más la longitud de la espiral. Y tenemos que el punto espiral tangente va a ser igual al punto espiral espiral más la longitud de la espiral. Pues de esta forma vamos a hallar las diferentes abscisas de cada punto respectivamente. Buenas, hoy venimos a hacerle un video tutorial sobre el tema que nos tocó en nuestro proyecto de vías, que se trata de curvas espiralizadas. Les vamos a explicar un ejercicio acerca de curvas espiral espiral.
El ejercicio dice así: las coordenadas de los vértices de la poligonal que definen el trazado de una vía que comunica a Plato Magdalena con Monpós son los siguientes. Nos dan una cartera de campo en donde nos dan nuestras coordenadas en X, nuestras coordenadas en Y nuestro punto PI. Dado que el ángulo de deflexión es pequeño, para el empalme se utilizará una curva de tipo espiral simétrica con un radio de empalme de 150 metros. El ejercicio nos dice que tenemos que calcular las abscisas del punto EE, TE y ET. Bueno, el primer paso para resolver este ejercicio es dibujar nuestra poligonal con nuestra cartera de campo. Dibujamos nuestro primer punto, que es Plato Magdalena. Nuestra coordenada en X, que es 15.000, y nuestra coordenada en Y, que es 25.000. Luego, nuestro PI, donde se une nuestra tangente de entrada y nuestra tangente de salida, que es la coordenada en X 15.500 y la coordenada en Y 24.700. Y luego nuestro punto de Monpós, que nuestra coordenada en X es 16.100 y nuestra coordenada en Y es 24.500. La idea con esta poligonal es hallar nuestro ángulo de flexión, ya que no lo tenemos. El ángulo de flexión es el que se forma aquí entre nuestra tangente de entrada y nuestra tangente de salida. Para hallar este ángulo de flexión hay varias formas. Nosotros lo vamos a hacer restando los dos azimut, y esa es una de las formas más fáciles. Bueno, formamos un triángulo aquí entre nuestros dos puntos y utilizamos tangente, donde nuestra cateto opuesto es X y nuestro cateto adyacente es Y. Y acá está la solución de esto. Bueno, alfa de tangente a la menos 1 de X sobre Y. Bueno, aquí X sobre Y porque es tangente, cateto opuesto que es X, cateto adyacente de nuestro ángulo. Eso quiere decir que queda la resta de nuestras coordenadas. Como es X 15.500 menos 15.000, por eso allá dice 500. Y nuestra coordenada 24.700 menos 25.000, por eso dice 300. Y nuestro azimut es 59, nuestro ángulo es 59,03 grados. Para hallar nuestro azimut tenemos que restarle 180, ya que hallamos este ángulo aquí y nos faltaría este pedazo de acá para nuestro azimut, el cual daría 120,97 grados. Para hallar ahora beta hacemos el mismo procedimiento. Aplicamos tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aplicamos de nuevo nuestra resta de coordenadas, en que sería 24.500 menos 24.700, eso daría un total de 200, por eso estaría 200, y en X 16.100 menos 15.500, eso daría 600. Al hacer la operación obtenemos 18,43 grados. Aquí lo que tenemos que hacer para hallar nuestro azimut es sumarle 90 grados a este ángulo que hayamos y nos daría nuestro azimut, el cual 108,43 grados. Como les decía, para hallar el ángulo de flexión tenemos que restar los dos azimut. 108,43 grados menos 120,97 grados, el ángulo de flexión daría 12,54 grados. Ahora para hallar el cálculo de las abscisas. Bueno, tenemos que aplicar las fórmulas de curva espiral. El ángulo de la espiral sería el ángulo de flexión sobre 2. Como ya tenemos nuestro ángulo de flexión 12,54 entre 2 daría 6,27 grados. Para hallarlo en radianes aplicamos esta fórmula, que es el ángulo de flexión por pi entre 360 grados. Esto nos daría un total de 0,109 radianes. Luego, la longitud de la espiral, que es la fórmula 2 por el radio de la curva por nuestro ángulo de la espiral en radianes. Eso da un total de 43,6 metros. Luego aplicamos XY y YE, que son nuestras coordenadas de espiral. Aplicamos la respectiva fórmula y reemplazamos nuestro ángulo en radianes. Nos da 43,5 metros y nos da 1,58 metros. Luego hallamos nuestro punto EE, que es YE sobre el coseno del ángulo de la espiral. Ya tenemos todos estos datos. 1,58 entre el coseno nos da 1,58 metros. Luego hallamos la tangente de la espiral, que es XG más GE por el seno del ángulo de la espiral. Reemplazamos la fórmula y nos da 43,5
metros. Ahora, para hallar las abscisas, esas también son una fórmula y las aplicamos y simplemente reemplazamos. La tangente de entrada necesitamos el valor de PI. ¿Cómo hallamos este valor de PI, que es 583,0,98? Simplemente en la gráfica aplicamos en las coordenadas distancia entre dos puntos y nos dará el valor de 583,098 metros. Y se lo restamos a TE, que ya lo tenemos, 43,48 metros, y nos da 539,61 metros. Ahora, para hallar nuestro punto EE sería TE más XG, también 539, que es lo que nos dio acá, 539,61 metros, más 43,5 metros, que es el valor que hallamos acá. Y eso nos da un total de 583,11 metros. Ahora hallamos GT, que es EE más la longitud de la espiral. 583, que es el valor que nos dio acá, más nuestra longitud de la espiral, que es 43,6 metros. Eso nos da 626,71 metros. Es decir, que las abscisas se representan en kilómetros. Kilómetro cero más nuestro valor 539,61 metros para EE, kilómetro cero más lo que nos da aquí 583,11 metros, y ET, kilómetro cero más 626,71 metros, y así resolveríamos todo el problema. Espero que este video les haya gustado y sea de mucha ayuda esta explicación.